porque según Estados Unidos e Israel estos reconocimientos obstaculizan la paz. Y el temor de alguna manera es justificado porque el estatus de Estado observador en las Naciones Unidas faculta a Palestina a ir a las instancias internacionales a demandar los atropellos de los cuales ellos son víctimas. Concretamente a la Corte Penal Internacional y al Tribunal de Justicia de La Haya, donde se piensa que va a ser demandado por crímenes de guerra y por otras violaciones elementales a los derechos humanos. En eso está la situación concreta hoy día de Palestina e Israel. Hablemos de las armas químicas, el pretexto para esta nueva agresión norteamericana a la región. Recuerden ustedes que un país árabe ya fue bombardeado por la sexta flota norteamericana en el Mediterráneo, y ese país fue Libia, donde una hija del fallecido presidente Gaddafi murió a raíz de los bombardeos norteamericanos. Hablemos de las armas químicas y digamos que muchos países del mundo la poseen, entre los cuales Estados Unidos, Rusia, Israel inclusive, que suscribió el acuerdo sobre la Convención para la Prohibición de Armas Químicas, creada en 1993, pero no ratificó su adhesión a esta organización que aspira a controlar la existencia y el manejo de las armas químicas. Este pretexto de parte de Estados Unidos, por supuesto, despierta mucha sospecha. O sea, Estados Unidos no tiene autoridad moral de reclamar nada de ese tipo a ningún país del mundo. No solo por el caso de Irak, conocido por todos nosotros, cuando el buen militar de origen afro-norteamericano Colin Powell, el ex jefe de Estado Mayor, va a las Naciones Unidas con un pequeño frasquito donde presumiblemente llevaba las armas mortíferas que tenía Irak y donde decía que ese frasquito con esa arma podía destruir una ciudad entera. Él sabía que estaba mintiendo indudablemente, y las autoridades norteamericanas también. El mundo en ese momento no lo sabía, lo supo después. Pero antes de eso, Estados Unidos ya había atacado una fábrica de medicamentos en Jartum, en Sudán. El pretexto que se esgrimió en aquel momento es que en esa fábrica, por información de la CIA, por supuesto, o de los agentes norteamericanos, en esa fábrica se estaba produciendo armas químicas que iban a ser trasladadas a la organización Al-Qaeda. Naturalmente se bombardeó, se destruyó y se descubrió finalmente que era una fábrica de medicamentos para uso diverso. Eso sucedió en 1998 y casualmente el mundo se desayuna con otra mentira que pasó casi desapercibido, pero que demuestra de cualquier manera la omnipresencia y la manera absolutamente rechazada en que actúa una gran potencia aparentemente en defensa de sus intereses. Pero hay más. No solo que Estados Unidos usó directamente, sino que ayudó a aliados circunstanciales al uso de las armas químicas, como fue el caso del ataque del ejército de Saddam Hussein, otrora aliado, de Estados Unidos, cuando los iraníes en la guerra iraquí-iraní en 1987 estaban a punto de tomar la ciudad de Basora, del estuario de Sharm el-Sheikh, lo que iba a definir la guerra de luego a favor de Irán, guerra no provocada por Irán. Decíamos, cuando estaban a punto de tomar esa ciudad, con el asesoramiento y la autorización y el apoyo de Estados Unidos,
Irak contraataca con armas químicas en 4 sucesivos ataques que diezmaron las fuerzas de Irán y cambió la suerte de la guerra en consecuencia. Habría que buscar entonces las razones por otra parte. Una razón siempre fue una razón geopolítica, la presencia primero de franceses, después de norteamericanos. Siempre fue geopolítica, primero por la ubicación geográfica de estos países, que son los países del Medio Oriente, lo que significa la mitad de camino hacia el Oriente. Por ahí iban todo el gran comercio en la antigüedad, indudablemente, y venían, porque, por ejemplo, como una mera referencia, las famosas caravanas de la ruta de la seda que provenían de China terminaban en Siria, y de ahí se proyectaban al Mediterráneo, y de ahí después se proyectaban por el resto del mundo. Y esas famosas caravanas de la ruta de la seda, que no solamente transportaban seda, sino transportaban comerciantes, diplomáticos, personalidades diversas, religiosos, porque era una ruta asegurada contra el asalto y la piratería, traía la civilización del Oriente hacia Occidente, sin ninguna duda. Y el puente, el nexo de eso fue la Siria histórica de siempre.